Además de darles la bienvenida, ¿sí? Queríamos nosotros en particular agradecer por un lado a la organización Román, que ha estado apoyando el funcionamiento del centro, y también a otros de los coorganizadores de este seminario y curso, ¿sí? Como es el Lincoln Man Institute. Yo recién, hablando antes de bajar aquí al salón con algunos de los expositores, tanto del seminario como del curso, les comentaba que yo me estoy estrenando en este puesto de vicerrectora y, digamos, una de las ventajas creo que tiene, digamos, cuando uno empieza con algo nuevo es que se entera de cosas que desconocía, ¿sí? Si bien hace 20 años que estoy en la universidad, soy parte de los muebles de la universidad, digamos, una de las cosas que ha pasado es que me he empezado a enterar de las infinitas actividades que veníamos realizando y que cuando uno está muy enfocado en su tarea a veces no llega a observar. Y la verdad que, digamos, producto de esta invitación de Cintia, me puse a investigar un poquito, bueno, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Y la verdad que, digamos, la sorpresa fue gratísima al ver las, digamos, diversidad y interesantes actividades que lleva adelante el centro. Así que, digamos, les agradezco también haberme dado la oportunidad de conocer más de lo que estamos haciendo y de tener la satisfacción de saber que hacemos cosas interesantes en todos los campos. Así que, bueno, muchísimas gracias y bienvenidos y el mejor de los éxitos para estos días de actividad, ¿sí? Así que muchas gracias. Y, muchas gracias, Catalina. Bueno, damos apertura al seminario de hoy. Disculpas por la demora en iniciar. Estamos muy contentos de organizar esta actividad aquí en la universidad. Tenemos dos partners muy importantes. Por un lado, como dijo Catalina, le agradecemos mucho haber coorganizado este evento con nosotros al Lincoln Institute of Land Policy. Yo le voy a dar ahora la palabra a Martín, que es una persona muy activa en estos temas de políticas de suelo y nos va a contar un poco toda su experiencia en los últimos meses, lo que han desarrollado en temas de instrumentos de políticas de suelo en América Latina. Y por otro lado, como dijo Catalina, agradecer a la organización Román. Ustedes saben que nosotros hemos iniciado este Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda a principios del año pasado. Y la organización Román viene apoyándonos y acompañándonos en este proceso de generar información rigurosa, cuantitativa, que ayude a informar las decisiones de política pública con respecto a temas urbanos. Estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando. De hecho, estamos generando mucha información que en distintos ámbitos del sector público y académico en este momento se está comenzando a utilizar. Así que sin expandirme más voy a dar por iniciado este seminario y un curso que hacemos mañana. La verdad es que la Argentina enfrenta grandes desafíos, ¿no? Hay temas que han sido más discutidos en la agenda pública en los últimos años, como son los temas de política de vivienda o quizás desde el último tiempo temas de políticas de transporte, pero hay un tema que cruza a todos estos, a todas estas dimensiones y que es el tema del suelo y las políticas de suelo. Realmente en los últimos años ha habido bastante más interés en incluir en la agenda y ahí hubo una serie de iniciativas a nivel de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, de empezar a trabajar con intensidad en estos temas y ver de qué manera podemos avanzar en el estudio y en la concreción de algunas políticas que nos permitan lograr un crecimiento más armónico, mejorar el acceso de la población a la vivienda y al suelo, el acceso a la ciudad. Por lo tanto, me parece que este evento que nosotros hemos organizado aquí en la universidad apunta a eso, apunta a conocer una serie de instrumentos que han sido aplicados en América Latina, en tratar de entender su posibilidad o no de aplicación en algunas áreas o en algunos municipios o regiones del país. Y por el otro lado,
contamos con la participación de otros académicos y del sector público, entonces también la idea es poder entender un poquitito qué es lo que está pasando en nuestro país y en qué medida podemos articular con respecto al uso de algunos de estos instrumentos. Algunos ya están en aplicación y mañana en el curso algunos profesionales, algunos van a presentar algunos de estos casos, pero me parece que es interesante empujar un poquitito la agenda de discusión de todos estos temas. Así que le dejo la palabra a Martín y después ya tenemos el panel de presentaciones. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes de todo estar por aquí otra vez en Litela. Es una inmensa satisfacción. Y solo para pasar aquí muy rápido en el origen del evento, de la idea ahí, eso tiene que ver con un experimento que hicimos há poco tiempo atrás, más específicamente en mayo último, en Quito, donde organizamos un evento. La idea original de eso era inspirado en la noción de que hay una serie de instrumentos que son aplicados en distintos lugares de América Latina, pero son algunos con más o menos éxito, son notables por sus características, pero son muy poco conocidos, ¿no? Nos damos cuenta que instrumentos importantísimos son desconocidos, inclusive dentro del propio país donde se originó, peor todavía entre los países, ¿no? Y además también una serie de instrumentos que hay prejuicios muy fuertes de que eso no sirve, eso no se puede aplicar, el no se puede, era una palabra un poco también que está siempre por detrás de muchas de esas experiencias, ¿no? Y nos damos cuenta que en muchos lugares, cosas que la sabiduría convencional dice que no se puede, la gente está haciendo. Y un ejemplo de eso es contribución de mejoras, por ejemplo. Hay distintas experiencias de contribución de mejoras, que algunas de ellas dicen, mira, lo hacen bien, y el instrumento sirve, y aparentemente muchas de las resistencias que hay para esos instrumentos, pues quizás son mucho más prejuicios que otra cosa, ¿no? Entonces hay muchas historias para contar por detrás de muchos de los instrumentos que con los cuales hemos convivido en América Latina en los últimos años. Nosotros, como cientistas sociales en América Latina, tenemos siempre la tendencia a hacer siempre el mea culpa, nada marcha, todo es una, como se dice, una dificultad, él no se puede, en fin, hay siempre una postura muy crítica en relación a eso, que obviamente tiene su razón de ser, pero hay todo un desafío también con los últimos años, las últimas décadas de redemocratización del continente, de las demandas populares, de una serie de otras demandas que se plantean hoy por hoy, de dar respuestas, ¿no? De decir, mira, ¿qué puedo hacer, qué se puede hacer y efectivamente hacer, ¿no? Entonces, la idea original que tuvimos fue de tratar de mapear, y eso fue una primera iniciativa así todavía muy ligera, ¿no? Hay instrumentos notables por ahí en América Latina donde quién está haciendo qué, donde hay alguna historia interesante para contar, y reunir a ellos. Lo ubicamos ahí como unas 20 experiencias, que en la verdad fueron 22. Esas experiencias para que cualificaran para el experimento tendría en fin, de cumplir con algunos quesitos. La primera de ellos, que fuera un instrumento que de alguna manera tratara de un tema crítico de la agenda de políticas urbanas en América Latina, alguna cosa que se reconocía como relevante, ¿no? Segundo, que fuera efectivamente implementado. No queremos hacer discusiones académicas sobre cosas, vamos a formular que hay una idea buenísima y más una idea buenísima que tenemos tantas por ahí, pero que nunca... tratamos entonces de ubicar cuáles son algunas de esas ideas que efectivamente, algunos de esos instrumentos que efectivamente fueron implementados y fueron evaluados de alguna manera. A todos los autores de esos ensayos que invitamos, a ninguno de ellos les pagamos investigación. Decir, mira, si tú tienes que hacer investigación para hacer la evaluación, no nos sirve. Queremos saber esos instrumentos que fueron implementados y que haga algún tipo de evaluación ya hecha de alguna manera. Buena o mala, no importa. El problema es que efectivamente ya fue implementado y alguien ya hizo algún tipo de evaluación. También consideramos como criterio esencial para la cualificación de estos instrumentos que fueran, además de eso, fueran replicables, en otras palabras, que pudiéramos al menos que no fuera una cosa exclusiva de un lugar.
Todo eso obviamente son pasibles de muchísimas discusiones. Si tú tomas cualquier instrumento que uno dice que fue muy bien aplicado en algún lugar, una otra persona puede decir, eso fue un fracaso retumbante, eso fue una pesadilla, ¿no? Entonces, obviamente puedes hacer cualquier argumento en esos términos. Si quieres, dame un punto de apoyo y desplaza el mundo, ¿no? Un poco puedo hacer eso con cualquier instrumento, pero hay que reconocer que hay muchas cosas que valen la pena. No estamos aquí, la idea en ningún momento fue de plantear y diseminar esos instrumentos como best practice. Nadie acredita en esas mejores prácticas o ni mismo que son buenas prácticas. Son prácticas que son experimentos que fueron hechos. En general, los más exitosos son aquellos que tienen, de alguna manera, fueron formulados dentro de un contexto de demandas locales específicos para situaciones locales, pero que pueden ser extremamente inspiradoras para personas pensarem em outros lugares. E aí uma série de instrumentos que há distintas versões em distintos lugares do mesmo instrumento, ¿no? Então, é um projeto que todavía está no início, apenas se empieza. O evento de Quito foi bastante bem exitoso. Tivemos aí como 350 pessoas participando aí por toda uma semana en las exposiciones, después mini cursos que hicimos sobre cada uno de esos instrumentos, y todos ellos debatidos por personas de otros países para evaluar su relevancia. En fin, tiene toda una historia, y la idea del Instituto Lincoln, en el caso, es de seguir colectando esas experiencias y de cuando en cuando tornándolas públicas, ¿no? Organizando algún evento que las puede dar una mayor diseminación. Esa es un poco la propuesta. Ya tenemos, después de la primera vuelta, ya tenemos más 5 nuevos instrumentos que están siendo financiados, que la gente ya está preparando, cosas que mismo en el proceso de organización del evento tú das cuenta de otras cosas, y mismo durante el evento surgieron ideas de los propios participantes, en fin. Bien, en los próximos, aquí vamos a discutir algunos de ellos. Cada uno de los miembros del próximo panel van a hablar de manera libre. Estamos aí pouco, como se diz em Brasil, de falda justa, como se diz, saia justa, não sei se ouvem essa expressão. Tienes que bailar com uma falda muito justa, algo difícil. E por que isso? Porque estamos aí, há como 4 ou 5 pessoas que vão a participar dessa discussão e a seguir, hablando de uma série, e amanhã e depois de amanhã também, de instrumentos que ellos no fueron responsáveis por escribir el ensayo original. Son experimentos de otras personas, porque obviamente no pudiéramos traer aquí a 25 personas para esa situación. Entonces van a hablar sobre ideas e instrumentos que otras personas ya elaboraron, ya más o menos organizaron esos ensayos y contaron esa historia, y cada uno tiene, cada uno que cuenta un cuento como el cuento, ¿no? Como se dice, ¿no? Cada uno tiene su forma de contar el cuento, ¿no? Y ahí un poco va a ser eso, y pienso que lo que se propone hacer aquí es esencialmente exponer algunas ideas interesantes que suponemos que muchas quizás ustedes ya conocen, otras quizás son más novedosas. Consideramos notables por las razones que estaba diciendo, y ahí hay toda una cosa inspiratoria por detrás de eso, y decir, mira, vale la pena abrir un poco las cajas, abrir un poco las posibilidades de pensar más allá de los confinamientos que estamos ahí en términos de las políticas urbanas, ¿no? Eso nos llama mucho la atención. Reciente escribimos un trabajo ahí sobre evaluación de los instrumentos de recuperación de plusvalías en América Latina, ¿no? Y quizás después dejamos ahí algún material sobre eso. Y una de las cosas más notables que sale de ese balance ahí de que se observa por ahí, es que no nos falta nuestro problema no es legal, no nos falta la posibilidad legal de hacerlo. Prácticamente los cuerpos de legislación en prácticamente todos los lugares permiten hacer mucho más. Es que nosotros mismos resistimos mucho más que imaginamos, ¿no? La resistencia no está en el plan legal, está en la implementación. Esa palabra maldita de voluntad política, que en fin, que yo no acredito mucho en eso, pero en fin, que se dice mucho por ahí y así por adelante, ¿no?
pero el punto también es que en América Latina efectivamente se hace mucho más, somos mucho más creativos, somos mucho más inovadores que quizás queremos admitir, ¿no? Y hay experiencias notables cada vez más saliendo de América Latina en el campo de la política urbana que están siendo notadas por países afuera, otros continentes que vienen ahora a América Latina a buscar eso, ¿no? Y darles, solo para dar dos ejemplos, así, todo el caso de los BRTs, por ejemplo, que hoy por hoy está diseminada en toda América Latina, es una idea que surgió en América Latina, ¿no? Surgió en una ciudad, surgió dos ciudades, ahí Sandrone mismo fue uno de los padres de la idea que está por ahí. Y, en fin, que hoy por hoy está por ahí en toda, se discute eso, después te cobro, por favor, no te olvides. Hay instrumentos como esos del CEPAX, que Sandrone también debe hablar, que es una cosa extremadamente creativa, tiene sus prós y contras, como todos ellos. Insisto, y no voy a hablar mucho más porque ya hablé demasiado, todos esos instrumentos, si quieres crucificarlos, puedes encontrar buenas razones para crucificar cualquier uno de esos instrumentos y jugarlos a la basura. Pero si quieres también ver esos instrumentos y qué hay de ahí para aprender, qué hay de novedades, qué hay de cosas como se dice, relaciones que quizás no habías cogitado antes, vas a encontrar posiblemente algunas cosas interesantes para pensar y simular tu propio pensamiento sobre el tema. Bien, eso solo para iniciar, y ahí estamos. Adelante. Bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la primera sesión de este seminario que se llama Experiencias innovadoras en América Latina en instrumentos de políticas de suelo, aportes al mejoramiento del acceso al suelo, prevención de la informalidad y al financiamiento y promoción del desarrollo urbano. Ustedes tienen en el programa la presentación de los panelistas, así que para ahorrar tiempo, porque lo mejor es escucharlo a ellos, vamos a empezar y si les parece vamos a empezar en el orden que tenemos. Martín, estarías tú primero, después Magda, luego Paulo y finalmente Carlos. Lo que me propongo hacer aquí es hacer una discusión más amplia, solo para nos ayudar en las otras discusiones que van a ser presentadas sobre los instrumentos, sobre el marco general de las políticas urbanas de suelo en América Latina en general. Bien, voy a empezar ahí para no perder tiempo. Se habla mucho ahí en términos de cuestiones en América Latina, ¿no? Que vacíos urbanos son un problema, la especulación inmobiliaria es el culpable de todo, que no hay recursos, que todo es y no es un problema del urbanista, ¿no? Eso es una discusión también bastante interesante, el diálogo o no diálogo entre urbanistas y finanzas públicas, ¿no? Si, el urbanista dice, mira, mi problema es hacer ciudad, dame la plata, yo no me interesa saber dónde viene la plata. Y el financista dice, mira, mi problema es hacer plata, ¿no? No quiero saber de qué ciudad tiene. Y no me encanta. No me toca saber. Pobres no pueden pagar los impuestos, los planes no son respetados porque los agentes son delincuentes, la regulación de uso del suelo aumenta necesariamente el bienestar social, toda regulación siempre es buena, la pobreza urbana es resultado de problemas extraurbanos y es la causa de la informalidad. En fin, esa relación entre informalidad y pobreza urbana también son cosas bastante recurrentes, ¿no? Entonces, de una manera general, la sabiduría convencional tratan, en fin, hay una serie de afirmaciones que son bastante recurrentes ahí, ¿no? El tipo, solo los idiotas pagan impuestos, ¿no? En especial el predial, en fin. La contribución de mejora es técnica y políticamente inviable. No se puede cobrar por derechos de edificabilidad, pues que donde importa cobrarlos, ya están adquiridos. Los derechos son adquiridos ya, no se puede hacer más nada ahí.
No vale la pena aplicar instrumentos de recuperación de plusvalías, pues no resultan en ingresos que lo justifican. Muy recurrente esa afirmación. La titulación promueve la formalización e integración social de las familias. Bastante cuestionable hoy por hoy también. Los agentes privados no se interesan por el segmento inferior del mercado. Muchas de esas afirmaciones están más o menos siendo revisadas o revisitadas en algunos de esos instrumentos que estamos hablando, ¿no? Entonces, de una manera general, hay toda una discusión ahí de qué tenemos de singular y qué tenemos de genérico en América Latina, ¿no? Y siempre se hay esa cosa de la afirmación de que en mis jurisdicciones, por su legado histórico, cultural, geografía, vive un momento único que no hay paralelos, no se puede. Pero cuando percorremos ahí los países en América Latina, hay una serie de singularidades importantísimas, ¿no? Interesantísimas, y que hay, obviamente, que tienen implicancias muy fuertes en temas urbanos, ¿no? En Cuba, por ejemplo, hubo todo un tema ahí de la estatización de la tierra. No se estatizó la vivienda, ¿no? Mucha gente piensa que se estatizó la vivienda, pero en Cuba fue solamente la tierra y así mismo fue 70%, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, no hay impuesto predial, es el único lugar de América Latina donde no hay impuesto predial, ¿no? Hay una discusión si República Dominicana hay o no hay, ¿no? De otro. Honduras están ahí, hay una experiencia bastante interesante de contribución de mejoras en San Pedro Sula, no sé cuántos de ustedes ya acompañaron esa discusión. Y ahí ahora se están empezando ahí con esa cosa de Roma, ¿no? de Charter City, esa cosa de crear una ciudad. Aparentemente están llevando esa locura un poco a serio, pero es algo que saben cuál es la idea, ¿no? De crear, crea un espacio que es totalmente privado, donde las reglas, todo se define en una ciudad privada, donde los códigos, las reglas son todas específicas al lugar. Y ahí tiene una serie de implicancias eso, ¿no? En términos tiene ventajas de la manera como remunera a las personas, y cómo vende, y importa y exporta los productos, pero también cómo organiza la vida social. Panamá, no sé cuántos de ustedes ya estuvieron en Panama City reciente, es Marlboro Country, ¿no? Como se dice, vale todo ahí. Era el campo de la libertinaje urbanística en una escala que no hay paralelos en América Latina. No sé, hay edificios de 50 pisos a 1 metro de distancia uno del otro, ¿no? Brasil, hay cosas bastante singulares. Esa cosa de Brasil es uno de los pocos países del mundo donde los municipios son unidades de la federación. La Unión, Estado y municipio es parte de la federación. Tiene una autonomía que pocos países presentan eso. Obviamente que eso tiene una serie de cosas a ver con algunos instrumentos que usamos en Brasil también, ¿no? En Chile hay toda una historia sobre el programa de subsidio a vivienda uno de los pocos países de la América Latina que prácticamente eliminó la informalidad. Hay mucha discusión sobre eso, ahora hoy por hoy está en torno de 1.2% la informalidad. En fin, Costa Rica está un poco caminando en esa dirección, pero el resto de América Latina todavía convivimos con informalidad por arriba de entre 20 y 30%, ¿no? El típico, ¿no? Por ahí. En Colombia, son cosas esas que, ¿cómo lo explicas, no? Hay una tradición de contribución de mejoras que ya viene en 1921, que se aplica ya con bastante recurrencia, y hoy por hoy, posiblemente la Magda va a hablar de eso. En Bogotá hay obras estimadas en torno de casi $1 billón, obras en Bogotá financiadas por la contribución de mejoras. Eso pueden decir lo que quieran con los problemas, pero eso no es trivial, ¿no? Eso es como si es pelea de perro grande, como se dice en Brasil, ¿no? Estamos hablando en otra escala ahí, ¿no? En Uruguay hay toda una tradición de cooperativas para el acceso a vivienda que están ahí tratando de revigorar ahora. En fin, son experiencias bastante singulares que hay por ahí, por afuera, ¿no? Obviamente que es difícil de generalizar sobre eso. Hay una serie de cosas que son
distintos países, distintos matices. En Perú, el tipo de los ritos sumarios de titulación, hay mucha gente que cuestiona bastante eso. En Brasil hay esa cosa del Estatuto de la Ciudad, y Colombia la Ley 388, y hoy por hoy esas leyes nacionales que contemplan instrumentos de plusvalía aparentemente empiezan a proliferar por ahí. Uruguay, Ecuador ya tienen arremedios de ese tipo de legislación. Procedimientos jurídicos y derechos públicos de las expropiaciones. México tiene una discusión interesante sobre el tema de las expropiaciones y un pasado reciente bastante interesante. Hay una nueva ley en Venezuela también bastante interesante sobre los derechos del Estado en relación al expropiado. En fin, hay toda una discusión ahí de déjà vu, de caso a caso, en fin, que hay siempre una tendencia a nosotros a afirmar que nada de lo que pasa en otro lugar nos interesa, porque en mi país, mi jurisdicción, aquí es todo algo completamente raro, y que la teoría no sirve, los ejemplos de otros lugares no sirven, porque aquí es muy raro, ¿no? Pero hay una serie de trazos comunes que pienso que convivimos en general en casi todos los países de América Latina, ¿no? Una de ellas, nuestros precios de suelo servido. Está de tal manera trivializado que no nos damos cuenta que eso es un tema, que es un problema, ¿no? Pero nosotros convivimos con precios de suelo, del metro cuadrado de suelo servido en nuestras periferias, que son obscenos, en cualquier padrón internacional que quieras medir. Praticamos precios ahí por arriba de 50 a 70 dólares el metro cuadrado, cuando en cualquier ciudad norteamericana tú compras suelo completamente urbanizado por 30 a 40 dólares, con un ingreso per cápita 10 veces mayor que el de nosotros. Entonces no nos damos cuenta que eso es un problema, ¿no? Que es un síntoma de que algo muy raro pasa con nuestros mercados de suelo, ¿no? Tengo ahí, no voy a entrar en esos hiperlinks que me van a tomar mucho tiempo ahí, pero tiene todo un tema ahí sobre tierra formal e informal. Hay una diferencia brutal ahí sobre el proceso de urbanización, en fin, que genera diferencias muy importantes. Esos son valores bastante conservadores, ¿no? Y, que obviamente generan problemas muy interesantes también para desafíos interesantes desde el punto de vista de las políticas. Convivimos ahí con más de 100 años, ya se escribió en Brasil un libro de 100 años de favelas, ¿no? Ustedes aquí todavía no tienen 100 años, pero aparentemente van a llegar a 100 años con favela en algún momento, ¿no? Que confías en algún momento. Y ahí hay toda una cultura que se está creando en torno a eso, ¿no? de la persistencia y la magnitud de la informalidad, un poco de la glorificación de eso y la tolerancia en relación a eso, que tiene, en fin, que se puede ver de varias maneras, ¿no? El tema es que las políticas preventivas en general todavía no tienen el protagonismo que imaginaríamos que deberían tener, dada la magnitud de los problemas que estamos enfrentando en eso, ¿no? El tema ahí de las viviendas sociales es una praga en América Latina, de las malas ubicaciones de esos asentamientos. Todo eso son esas plantations de viviendas que se hacen en las periferias, ¿no? Donde no hay nada, ¿no? Bien, tiene todo un tema ahí de esa discusión sobre la resistencia a la inclusión residencial. En fin, aquí inclusive pienso que tengo algo que tiene a ver con Argentina, a ver si está aquí. Eso me pasaron un tiempo atrás. Ese era un muro que estaba dividiendo ahí en San Isidro, que mandaron a retirar, que la gente estaba queriendo separarse, ¿no? Aparentemente, ¿no? En fin, eso es un tema que todavía no tenemos como se dice, lidiar con la llamada dictadura del mejor y mayor uso, ¿no? De ciertos usos se justifican en determinados lugares y otros usos no se justifican. Y con eso todo el tema ahí de la inclusión residencial urbana es bastante prejudicada, ¿no? Aquí no te cabe, ¿no? Un poco lo que los militares hicieron en Santiago, en Chile, después de ocuparon, ¿no? Y, en fin, que hicieron las resegregación a fuerza, ¿no? Es decir, tú estás ubicado en un lugar equivocado, aquí te toca quedarse aquí. Y usaron inmensas remociones, inmensos desplazamientos de gente, ¿no? En fin. La segregación, eso
poco eso que vivimos en nuestras ciudades, esa cosa bastante obscena. Essas divisões que são tão gritantes, grotescas, não mesmo em termos e convivimos com isso com uma certa banalização, não, dessas coisas. Belíndia é um termo que um economista brasileiro nos anos 70 desenvolveu para o Brasil. Brasil era uma mescla tinha a estrutura industrial de Bélgica e os problemas sociais de Índia, não? Então se deviam chamar Belíndia, não? Um pouco assim. Outros traços comuns, a mala distribuição da infraestrutura e serviços. Essa é um pouco a plaga que temos. Há reconhecidamente uma subinversão em infraestrutura urbana, em especial, sesgada às áreas nobres, por outro lado. Não? Esse é um tema aí que todavía não, quizás um dos temas mais recorrentes e mais críticos para caracterizar a situação urbana latino-americana é essa incapacidade estrutural de prover suelo urbanizado a preços acessíveis. Não? Isso me parece que a baja tributação imobiliária, aqui também nós estamos muito bajos em qualquer comparação internacional. A Argentina está no promédio da América Latina. Só para ver, Chile está relativamente bem. Aqui tem a República Dominicana, Guatemala, que têm recaudos menos de 0,2% do PIB. Não? Temos preços imobiliários altíssimos, muito altos, e apesar disso, recolhimento do predial bajíssimo. Não? E aqui, só para tomar alguns países da OECD, enfim, e outras partes, aí os percentagens são muito mais altos. Não? E os preços relativamente mais baixos. Obviamente que tem uma relação forte entre uma coisa e outra, mas o ponto aí, quando os que estudam todo o tema aí do predial, não é que cobramos pouco de todos, é que em alguns lugares se cobra muito bem, e em outros lugares muito mal. Então, não é que não se pode cobrar bem. Es que la variancia en la performance del predial en nuestras jurisdicciones es brutal. Entonces, si tú controlas dos municipios, misma población, mismo nivel de ingreso per cápita, uno tiene arrecado $200 per cápita del predial al año y otro 5. Entonces, no es que no se puede hacer, que hay una recesión estructural, no hay, ¿no? Es una cosa un poco más complicada, ¿no? Todo el tema de la baja recuperación de plusvalía, toda una retórica sobre eso. No voy a dejar eso para después porque vamos a hablar, pienso que no. Es interesante que a pesar de nosotros tenemos esa retórica más fuerte de la recuperación de plusvalías, en Estados Unidos, donde el tema es amaldiçoado, de facto recuperan mucho más que nosotros, por varios instrumentos que se usan. Y eso es una cuestión bastante también interesante de se observar. Bien, mala regulación del uso del suelo, tenemos ahí sobre-regulación en ciertas áreas, subregulación o omisión mismo en otras áreas populares. Esa cosa de la tolerancia con la delincuencia urbanística es algo bastante chocante, a punto de un alcalde en Río de Janeiro, en algún momento la gente cuestionando en el periódico sobre um edifício de 11 pisos sendo construído em uma favela, e disse, mira, e aí que? Nós pagamos de predial e vocês não vão cobrar aí? E ele, o alcalde, responde, é ideal, é ilegal, e daí? E hoje por hoje isso é como se diz, site no período, que você pode entrar, é ilegal e daí, você vai encontrar todo tipo de informação que passa sobre essas coisas de ilegal e daí. Ilegal, é ilegal e daí. E que? Entende? E que? É ilegal e que? Entende? A que te importa, não? O tema dos altos custos de transação, esse é outro tema bastante conhecido também por nós. Bem, isso aqui, vemos isso pode ser qualquer lugar, não? Pode ser Rio, Caracas, Bogotá, Lima. Vocês não têm montanhas, mas se tiver algo por aí. Estou muito chapado aí. Está bem. Tenho uns 5 ou 7 minutos. 5 minutos. Vou passar muito rápido. Pero temos algumas fortalezas importantíssimas em termos de pensar em políticas. Não? O primeiro delas tem a ver com o tema aí do predomínio de relações de mercado, que para muitos pode ser um problema, para outros pode ser bem. Al menos temos uma instituição
relativamente organizada, que más o menos subraya aquí logramos en América Latina mercantilizar todo, ¿no? Y eso puede ser visto como un problema, pero en muchos lugares donde siquiera hay mercado, eso todavía, a ver si... No. En Colombia llega a un punto, en Bogotá, de decir, no se vende ese terreno, personas inescrupulosas le pueden ganar. Si tú no dices eso, te van a vender el terreno, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y ahí se mercantiliza todo, se mercantiliza una invasión. Hoy por hoy se hace una invasión de tierras, te tienes que pagar. Eso no es esa idea de la ocupación espontánea, no existe más. El derecho de ocupar el suelo público, págalo por eso. La expectativa de regularización futura, los parceladores ya están cobrando de anticipado. Cuanto mayor la expectativa, más va a pagar hoy. La rápida liquidación legal de una transacción, y, en fin, por ahí va. Hasta ser, en fin, en Río de Janeiro el PRIAD da un descuento en las viviendas que están cerca de las favelas, que están susceptibles a recibir un balazo perdido de una AK-47 o cosas así. Puedes descontar el valor porque sabes que tu propiedad vale mucho menos por esta ¿cómo se dice? Exposición. Esas circunstancias, sí. Yo no voy a usar eso aquí más. Bien. Los capitales inmobiliarios, no hay necesidad de decir que en América Latina son extremadamente sofisticados, ¿no? Y eso, bueno o mal, podemos discutir eso ahí, pero al punto de de esas organizaciones bastante bien organizadas, bastante fuerte. En San Salvador crearon ahí todo unos proyectos de vivienda social, que Alta Vista, por ejemplo, que todo prácticamente producido por un gran inversionista privado, prácticamente sin subsidio alguno, para vivienda popular de $20, $30 mil, ¿no? Carlos tiene una posición más crítica sobre eso, pero va a hablar mañana sobre eso, aguarden. Hay toda una tradición de planeación urbana en América Latina y eso puede ser trivializado por mucho, pero en muchos lugares, cuando se habla que el Estado tiene la prerrogativa de planear y de incidir sobre la ciudad, mucha gente cuestiona. Nosotros ya tenemos eso como un dado, ya porque prácticamente nuestras ciudades ya venían desde la época colonial, desde que eran planeadas ya desde el origen. Estaba leyendo algún tiempo atrás un libro sobre historia de Brasil, sobre historia de Salvador, de Bahía, donde en algún momento se planearon sacar la ciudad que estaba abajo para arriba. Antes mismo de terminar, tenía como 1.300.000 personas viviendo, ya con la calle definida, etc. Antes de ocuparla, ya tenía gente ocupando parte de la calle. Eso en 1549, para ver cómo también, al mismo tiempo que el plan, pero también la trampa del plan también ya decía. Y somos bastante creativos, ¿no? Somos conocidos, hay todo un tipo de... Yo no tengo tiempo ahí para... de inúmeras experiencias importantísimas que hemos hecho por ahí, por América Latina afuera, y que, en fin, que vale la pena hablar, en fin. Muchas debilidades, todo el tema de la sacralización de la propiedad privada, tenemos la historia de la absolutización del derecho, eso sesgo esceticista de la planeación urbana, perdón, arquitectos presentes, pero tiene un poco esa historia, ¿no? Las disfunciones del mercado, esa competencia desleal que existe realmente entre el mercado formal e informal, ahí se puede demostrar que el mercado es ganas mucho más operando informalmente que formalmente, ¿no? Y hay una serie de evidencias sobre eso, falta de continuidad administrativa, son todas esas debilidades muy fuertes en una experiencia notable, por ejemplo, que se está haciendo en Brasil con el urbanizador social, fue prácticamente abortado cuando entró una nueva administración, ¿no? Sencillamente porque era una experiencia del PT y cosas del tipo. Oportunidades, muchísimas oportunidades también. Aquí, un minuto. Está bien. 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 Déjeme mostrarlo solo eso, porque eso aquí, eso me gusta mucho, ese cuadro. Eso ahí son cambios normativos, ¿no? Con valores bastante conservadores. Entonces, quiere decir, si tú tienes un terreno de 5.000 metros cuadrados y
el ex ante exposto en un cambio de... Sencillamente toma un terreno rural que vale $2 el metro cuadrado y sencillamente por un plumazo que ahora puede tener uso urbano, eso ya vale $10. Eso quiere decir que has regalado, el propietario ha dado un cheque de $40.000, ¿no? Un regalo, ¿no? Densificación de $100 a $180, valores muy conservadores, has dado $400.000 al feliz propietario de ese terreno de 5 milímetros. Cuando cambia la zonificación de $400 por un terreno comercial, entonces es nada. Has dado $1 millón al propietario, cuando sencillamente cambiases eso, y no tiene que gastar un centavo, eso es un plumazo, ¿no? Por eso, en fin, obviamente que estamos hablando ahí de cuestiones bastante delicadas, ¿no? Si se puede, el cuadro general en América Latina es mucho más permisivo que se supone, ya hablé sobre eso, y hay todo un tema ahí no se discute como oportunidad. No es que el pobre, en general, en nuestras periferias no puede pagar por una serie de beneficios o servicios que tú podrías estar ofreciendo. Es que ya está pagando, pero no sin el servicio. Ya está pagando por el terreno. Es un poco, es que llamamos la paradoja del no alcance, ¿no? No tiene como, supuestamente no puedes proveer una serie de tipos de programas, porque supuestamente la gente no tiene la capacidad de pago, pero no habiendo los programas, ya están pagando eso mucho más por lo poco que recibe, ¿no? Cuando, por ejemplo, tiene que traer camión de agua, tiene que hacer toda una serie de cosas que tiene que pagar, y eso en general no son contabilizables como parte de la capacidad de pago de la gente para pensar en programas, ¿no? Una serie de amenazas, el inmediatismo administrativo, la fragmentación de la planeación urbana, esa cosa de lote a lote se logra un despelote, que es bastante... y principalmente el tema ahí de las 3 fuentes de resistencias mayores, ¿no? Interés, ideología e ignorancia. En fin, una vez estaba hablando ahí en la lonja de propiedad raíz ahí de Bogotá sobre el tema ahí de participación y plusvalía y todo, y empresarios inmobiliarios todos sentados en la mesa y tal, y dice, mira, todo eso está todo muy bien, pero nosotros somos contra. No somos contra no por nada del instrumento en sí, es que somos contra toda y cualquier nueva intervención en la economía. Y eso, introducir la participación y plusvalía, es más una forma de intervención del Estado en los negocios, en el mercado, somos contra. Entonces, también no hay cómo discutir, es una cuestión puramente ideológica. Pero el tema de la ignorancia sí es algo que, en fin, que afecta a todos. Hay una serie de temas, una serie de obstáculos, una serie de cuestiones que paralizan la discusión y que son mala comprensión. Todo el tema ahí, por ejemplo, del derecho adquirido, principalmente de la dificultad de comprender, que la gente tiene que comprender el fenómeno de la capitalización de las cargas sobre el valor del suelo en los precios, ¿no? Es que es un problema. Cualquier lugar que discute el tema de esos instrumentos de recuperación de plusvalía, de financiamiento de la no puede hacer eso porque es inflacionario, se va a trasladar el precio. Falso, falso, falso y falso. Pero sigue siendo, vuelve siempre una discusión y es un impeditivo muy difícil. Bien, hay toda una serie de cosas, ya no tengo más tiempo para hablar, entonces voy a sencillamente decir que hay una serie de temas críticos muy importantes para nosotros para considerar. Todo el tema de las cargas fiscales inmobiliarias, aumento, desafío de tanto aumentar en términos absolutos, pero principalmente en términos relativos, en relación a otros impuestos que son mucho peores y nosotros convivimos con mucha facilidad, ¿no? Superar la dictadura del mayor y mejor uso, la idea esa de que, en fin, enquanto estivermos sujetados a ese tipo de dictadura, sometidos a eso, no hay como pensar en vivienda social inclusiva, ¿no? Porque eso no le toca, ¿no? Promover affordability, que sin aumentar los precios de la tierra, es un gran desafío para quien piensa en políticas de provisión de regularización, ese tipo de cosas. Cómo reducir costos de transporte sin promover mayor espraiamiento. Cuanto menor costo de transporte, más espraiadas son nuestras ciudades. En fin, la regularización, te le aseguro que es una solución que es parte de un problema, pero también es un problema que es la parte de la solución. Grandes proyectos urbanos no gentrificantes, todavía no sabemos cómo hacerlos. Mayor transparencia de informaciones en transacciones inmobiliarias, en fin, políticas, basadas en buenos diagnósticos de información, estadística buena, indicadores buenos, ¿no? Tenemos que trabajar en eso. Gracias. Perdón por el tiempo.
perdón. Te iba a vender 5 minutos de los míos, pero... A ver, Ya. espera. Desapareció el Hacemos mercado. una subasta aquí.